Bueno, somos los representantes del Clan McAfee. Vamos a exponer sobre la historia de Bogotá durante el siglo XX. Los expositores aquí presentes somos Juan Cortés, Julián Guzmán. Camilo Niño. Daniel López. La entrada de Bogotá al siglo XX estuvo marcada por la Guerra de los Mil Días, que tuvo entre sus consecuencias la separación de Panamá en 1903. Lo mismo que notables cambios demográficos que favorecieron la urbanización del país. Los 25 millones de dólares recibidos de Estados Unidos como indemnización por la pérdida de este territorio constituyeron unos ingresos extras que dieron lugar al periodo conducido como la danza de los millones o de la prosperidad al debe, que pese a la corrupción y al despilfarro sirvió para aportar algunas soluciones a ciertos atrasos en infraestructura urbana. Paulatinamente, a principios de este periodo, Bogotá accedió al contexto internacional, consolidándose como centro financiero, político y económico y demográfico del país. En cuanto a las condiciones geográficas y demográficas, el área que ocupaba el casco urbano de Bogotá en 1797 era de 203 hectáreas, pero en 1905 superaba las 300 y en 1912 las 530. Bogotá pasó de tener 21.300. El año de 1910 es un hito de la historia urbana de Bogotá. El Parque de la Independencia se inauguró ese año en el costado oriental de la localidad de Santa Fe, con el fin de conmemorar el primer centenario de la independencia nacional, el 20 de julio de 1810. El proyecto comprendía varias construcciones, como los kioscos de las máquinas, el egipcio, el de Bellas Artes, el de la Industria y el de la Luz, del arquitecto italiano Pietro Cantini, que es el único que permanece en pie en la actualidad. En cuanto a los cambios urbanos, en 1910 se construye el citado barrio Quesada, que era de hecho el primero en desarrollarse al occidente de la vía del ferrocarril, que sigue el mismo curso de la actual Avenida Caracas, situado entre esta y la carrera 17, y entre ellas la calle 48 y 53. En términos de vías es de destacar la construcción de la Avenida Chile o calle 70. En la década de 1930 tuvieron lugar importantes acontecimientos urbanos, enmarcados en gran medida en la dinámica de la República Liberal, cuyos gobiernos buscaban refundar la nación, lo que implicó mayores intervenciones del Estado. Desde el punto administrativo fue notable la alcaldía de Jorge Eliezer Gaitán, que posesionó en mayo de 1936, que insistió en la modernización y la higiene, comenzando la indumentaria de los servidores públicos. Gaitán fracasó en su intento y se vio forzado por diversos factores de la élite a renunciar un año más tarde. Sin embargo, seguía siendo una de las figuras del liberalismo nacional, vinculándose medularmente su nombre a la historia de Bogotá apenas una década más tarde. Entre otros, se celebró por primera vez el 1 de mayo, que contó con la asistencia de 70.000 manifestantes. Se inauguró la Plaza de Toros de Santa María, el Teatro de Colombia, hoy llamado Teatro Jorge Eliezer Gaitán, y la ciudad universitaria, nueva sede de la Universidad Nacional. En 1942, sin embargo, por orden del entonces presidente Eduardo Santos. En 1932, la compañía Suscata, más tarde Avianca, construyó e inauguró en la zona occidental de Bogotá el aeródromo de techo, que funcionó durante 26 años. Bogotá inauguró su primer acueducto moderno, alimentado por las aguas del río Tunjuelo, que daban a la represa de la Regadera y a la planta de tratamiento de Vitelma. La construcción comenzó en 1933 y terminó en 1938. Ese fue el primer acueducto propiamente dicho con el que contaba la capital colombiana. Década de 1940. En este periodo se realizaron intervenciones urbanas de gran calado. Entre 1944 y 1946 se construyó, por ejemplo, la Avenida de las Américas, que recorre Bogotá de oriente a occidente. En 1945 se terminó la Avenida Caracas y se comenzó a construir la Carrera 10, que significó la división del centro, lo que trajo importantes repercusiones sociales y urbanas, en particular en los sectores de Las Nieves, San Victorino y San Inés.
En 1946 se desplazó a los presos del Panoptino, que El Bogotazo. El asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, el 9 de abril de 1948, fue un momento trágico y de cambio en la sociedad colombiana que se evidenció con mayor énfasis en Bogotá que en el resto del país. No en vano, la fecha es recordada como el Bogotazo. El proceso político del país tomó un nuevo curso. La ciudad también experimentó cambios notables con los acontecimientos desatados en esta fecha. Algunos edificios del centro, como el Ministerio de Gobierno, la Nunciatura Apostólica, el Palacio Arzobispal, el Palacio de Justicia, la Gobernación y el Hotel Regina, fueron consumidos por las llamas. También se produjeron intensos saqueos a locales comerciales y la novena conferencia panamericana tuvo que ser trasladada al gimnasio moderno en el norte de Bogotá. El dejado por este acontecimiento fue de centenares de muertos, muchos de ellos esparcidos por las calles. Algunos historiadores afirman que esos hechos marcaron el fin de la ciudad republicana y el nacimiento de la llamada ciudad moderna. De cualquier modo, sus repercusiones urbanas y sociales fueron profundas. Bueno, muchas gracias por su atención. Eso fue una pequeña explicación sobre el siglo XX en la historia de Bogotá.